deshumanización que estamos teniendo en la atención hacia nuestros usuarios, ya sea interno, sea externo, es una de las primeras cosas que quisimos destacar, ¿ya? Lo otro es evitar la resistencia al cambio. Yo creo que a todos los seres humanos nos cuesta tanto, que a todos los seres humanos nos cuesta hacer cambio, entonces hay que tratar de dejar esto de lado y cambiar la mentalidad y seguir adelante y enfrentarse a nuevas cosas, que no siempre van a ser malas, pueden ser buenas. Otra cosa es no considerar la comunicación informal como la oficial, ¿ya? Si bien es cierto, hay subgrupos que la utilizan, pero que finalmente si llega a una formalidad, pero que esto no sea masivo y que no sea lo definitivo. Nosotros tenemos conductos, tenemos formalidades para la comunicación en las organizaciones y eso se tiene que respetar. Dejar de criticar el trabajo del otro por desconocimiento, ¿cierto? Muchas veces, y yo creo que en alguna oportunidad todos lo hemos hecho, es decir, oye, ¿cómo hacer esto? Pero uno realmente no conoce su realidad. Entonces eso tenemos que dejar de hacerlo porque eso no genera cosas buenas. Genera conflictos, genera malas caras, ¿cierto? Y no contribuye a nada bueno para la organización. Dejar de ser paternalista. Hay que dejar de cubrir al otro. Hay que no ocultar cosas. Hay que mostrar, porque no es para mal, es para bien. Es para mejorar esto, porque las cosas malas que ocurren y que ocurren en todos lados se tienen que mejorar. Y para que se puedan mejorar, hay que mostrarlas, hacerlas ver, hay que comunicarlas. Eso, fue lo primero. Ya, la segunda pregunta que tenemos que empezar a hacer, bueno, nosotros somos del grupo 3A. Concordamos con el grupo anterior respecto a que tenemos que desarrollar una política institucional de los deberes y de derechos de los funcionarios con un enfoque de igualdad. O sea, todos los funcionarios tenemos que sentir que somos todos iguales, ¿ya? No tenemos que sentir que hay algunos de una categoría y otros de otra. Eso es importante. Tenemos que generar alianzas estratégicas con los gremios, ¿ya? Este tema se analizó harto y lejos de creer que no es bueno, creemos que sí es bueno siempre y cuando se haga de la manera adecuada, ¿ya? Incorporar la labor docente asistencial en la misión y visión del hospital. Nosotros estamos recibiendo alumnos, tenemos convenios docentes asistenciales y no está incorporado dentro de nuestra misión ni de nuestra visión. Recuperar la mística de la atención que va un poco de la mano con lo que es la humanización de la atención. Nosotros ahora miramos las máquinas, no miramos al paciente, ¿ya? Las máquinas fallan, pero lo que uno ve del paciente no falla, es lo que está viendo. Reconocer el trabajo del otro, ¿ya? Definir claramente los canales de comunicación formal, determinar y declararlo. ¿Va a ser el correo electrónico? ¿Van a ser los oficios? ¿Ya? ¿O qué va a ser? ¿Ya? Determinar los objetivos de la organización para los tiempos venideros. Necesitamos saber para dónde vamos, qué vamos a hacer. Hay muchas cosas que tenía nuestra planificación estratégica anterior y que ya están logradas. Y ahora, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Eso es súper importante. Y tener una estructura jerárquica establecida, pero que se respete. Hay una estructura jerárquica, nosotros tenemos un organigrama, cada uno tiene sus funciones, pero tiene que respetarse. Y eso tiene que ser potente, ¿ya? En relación a qué tenemos que seguir haciendo, creemos que hay instancias de participación que se tienen que mantener como los comités, ¿ya? Lo que sí tenemos que dejar de tener son reuniones crónicas. Tratar siempre lo mismo, siempre dando vueltas en lo mismo. Creo que eso no es bueno para nosotros mismos. Nosotros tenemos grupos de apoyo, no sé si todos saben que tenemos grupos de apoyo sociales, ¿no es cierto?, para pediatría, para las personas que vienen a las visitas que son de Bejo. Esos grupos yo creo que hay que tomarlos, fortalecerlos y mantenerlos, porque es bueno. ¿Ya? Tenemos que mantener el rol del hospital base, pero no con el nombre, con los actos.
tenemos que decir, oye, nosotros somos el hospital base, pero tenemos que mostrar que somos el hospital base. ¿Ya? Mantener y respetar las decisiones técnicas por sobre las políticas. Yo creo que este es uno de los pocos hospitales que siempre se ha declarado apolítico. Nosotros vamos por el paciente y eso yo creo que tenemos que mantenerlo con fuerza. ¿Ya? Se deben mantener las instancias de participación, consejo consultivo, ¿no es cierto? U otras agrupaciones, vienen los ¿cómo se llaman? Los del Club de Leones, los del Rotary. Yo creo que eso es bueno, ¿ya? No es malo. Mantener la gestión financiera, pero que la conozcamos, ¿ya? Que conozcamos el trabajo de lo que significa tener una gestión financiera, porque muchos de nosotros nos enojamos cuando nos dicen no hay plata, pero tenemos que saber por qué, ¿ya? Y creemos que tenemos que seguir haciendo lo que hace el Departamento de Recursos Humanos, que se ha fortalecido en el último tiempo, están haciendo varias cosas que son muy importantes, como el tema de los cumpleaños, ¿ya? Y otras cosas más. Se han incorporado nuevos profesionales como el prevencionista de riesgo, como el asistente social que va a visitar a los funcionarios cuando están con licencia. Y yo creo que no todos manejamos esa información, entonces eso es importante.